Los primeros estudios de la neurociencia se dieron en la Edad Antigua y la Edad Media. Su principal hipótesis y estudio era que los comportamientos y el sentir del ser humano estaba todo referenciado con el cerebro y el sistema nervioso. No se puede hablar de los comienzos de la neurociencia sin nombrar a Santiago Ramón y Cajal, ya que formularon la doctrina de la neurona. Sus aportes a los problemas del desarrollo, la degeneración y la regeneración del sistema nervioso siguen siendo actuales y se siguen aprendiendo en las facultades. Así, continuamos como lo han venido observando, resumimos en esta ocasión los inicios de la neurociencia en 6 etapas. Ya en el transcurrir del tiempo fue posible demostrar cómo en cada avance los métodos científicos y análisis aplicados a cada parte del cerebro y el sistema nervioso conllevan a conocer uno de los más grandes, históricos e importantes casos para el estudio de la neurociencia. Acá les contaremos un poco de esto. En este caso contaré lo sucedido el 13 de septiembre de 1848. Phineas Gage dirigía un grupo de trabajadores que estaban volando rocas para la construcción de la vía de un ferrocarril, donde preparaban detonadores y arena y compactaban explosivos con varillas de hierro. Por fallas en las tareas diarias hubo una explosión no controlada de pólvora y lamentablemente un accidente ocurrió. Una varilla atravesó el lado izquierdo del cerebro de Phineas Gage. Se consideró un milagro médico, ya que no solo sobrevivió al accidente, sino que se mantuvo consciente. Este personaje, quien debido al accidente sufrió daños severos en el cerebro, específicamente en parte del lóbulo frontal, tuvo cambios notorios en su personalidad y temperamento, lo que se consideró prueba de que los lóbulos frontales eran los encargados del proceso relacionado con las emociones, la personalidad y las funciones ejecutivas en general. Antonio Damasio considera que el caso de Phineas Gage es histórico por creer que es el comienzo del estudio de las bases de la biología del comportamiento. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es el conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las relaciones nerviosas y del comportamiento del cerebro. Su función principal es observar y analizar el sistema nervioso central de los seres humanos. La tarea central de las neurociencias es intentar explicar cómo funcionan millones de neuronas en el encéfalo para producir conductas y cómo a su vez estas células están fluidas por el medio ambiente, tratando de desempeñar la manera de cómo la actividad del cerebro se relaciona con la psiquis y el comportamiento. Existen algunas áreas relacionadas con la neurociencia, por la cual voy a mencionar 3 de ellas. La neurociencia aplicada. Vamos a aplicar al aprendizaje. Son las emociones del aprendizaje y la memoria están en una relación en la neurociencia educativa. Destaca que la inteligencia es un concepto multidimensional. Por este motivo, un mismo ambiente de aprendizaje se llevará a los alumnos a explorar, a pensar y expresar sus ideas mediante una variedad de diferentes códigos. La segunda de ellas es la neuropsiquiatría. Es una especialidad científica de la rama de la psiquiatría que se encarga del estudio y tratamiento de los trastornos psiquiátricos o de la conducta que se dan en pacientes con patologías neurológicas. La neuropsiquiatría se centra más en los trastornos mentales. Como tal, cubre enfermedades de Alzheimer, Parkinson, parálisis cerebral y entre otros. Por último, la neurociencia cognitiva. Se ocupa de los estudios científicos de los mecanismos biológicos escondidos a la cognición, con un enfoque específico en los sustratos neurales de los procesos mentales y sus manifestaciones conductuales. Voy a mencionar uno de los métodos de la ciencia cognitiva, que sería la neurobiológicos, que está componente pues como en los registros de la célula única, las estimulaciones directas del cerebro y los modelos animales y los estudios post-mortem, la estructura y sus funciones de la neurociencia.
de la neuropsicología. ¿En qué consiste? Trata de estudiar las relaciones del funcionamiento del cerebro y la conducta, es decir, las acciones y funcionamientos cognitivos que afectan a los pensamientos, emociones y comportamientos de los individuos. La neuropsicología combina prácticas tanto clínicas como experimentales en un intento de entender la relación entre la mente y el cerebro. En muchos casos, sus investigaciones se centran en estudiar problemas neurológicos como daños cerebrales o enfermedades neurodegenerativas para comprender mejor la función de cada área del cerebro. Por ese motivo, las lesiones cerebrales solo se podían estudiar si se daban por un hecho excepcional. Esto llevó a la búsqueda de un ámbito de estudio que permitiera determinar la existencia de lesiones cerebrales y su localización. Los primeros neuropsicólogos intentaron explicar las relaciones entre las conductas alteradas del ser humano. Surge al querer dar una explicación a la localización de una lesión cerebral y por otro lado la rehabilitación de funciones alteradas o bien por lesiones adquiridas o por trastornos del desarrollo. Ejemplo, la parte encargada del habla que al tener afectación cerebral se ve afectada al momento de comunicarse verbalmente. Con la unión entre la neurología y la psicología surge la neuropsicología, logrando integrar las observaciones psicológicas de la conducta con las observaciones neurológicas del sistema nervioso. ¿Dónde surgió? Comienza con los egipcios con las referencias del papiro quirúrgico de Edwin Smith que data de 1700 a.C. Describe claramente alteraciones del lenguaje como consecuencia de una lesión cerebral debido a un traumatismo craneoencefálico. Más de un milenio después, el corpus hipocrático afirma que todas las funciones mentales tienen una sede en el cerebro, finalizando con las influyentes teorías de Franz Gall, el padre de la frenología, en 1800 en Viena, Austria. Al momento del surgimiento no sucedía nada extraordinario, sin embargo se realizaban experimentos como el de Tan, donde luego de su muerte se logra demostrar la afectación del habla por medio de una lesión cerebral. En años posteriores se da el inicio a la Segunda Guerra Mundial y debido al gran número de pacientes heridos de guerra con lesiones cerebrales se necesitaron más profesionales para realizar procedimientos diagnósticos y de rehabilitación. Con la observación y la medición del comportamiento de los pacientes con diversos traumatismos craneales sufridos durante los combates permitieron determinar las áreas del cerebro que se ocupaban de las diversas manifestaciones conductuales. Así pues nace una nueva rama del conocimiento científico y de la semiología clínica denominada neuropsicología. La presencia de la neuropsicología mayormente va relacionada a los trastornos de los procesos psicológicos como la atención, la memoria, el lenguaje, funciones ejecutivas, prasias, agnosias, cálculo, entre otras. Dentro de esas encontramos tales como trastornos de la personalidad, en la esclerosis múltiple o en la enfermedad del Alzheimer. En algunos trastornos esencialmente pediátricos como el síndrome de la hiperactividad con déficit de atención o en la enfermedad epiléptica y sus tratamientos quirúrgicos, donde la neuropsicología ha alcanzado realmente su exponente máximo como ciencia. Autores: Franz Joseph Gall, 1800, creador de la frenología. Paul Broca, 1830, relación con la pérdida del lenguaje. Marie-Jean-Pierre Flourens, 1842, localización de funciones en el cerebro. Carl Wernicke, 1845, propuso el primer modelo psicológico del lenguaje. Ludwig Lichtstein, 1885, creó un modelo conexionista de la fascia que refinaba más el modelo de Wernicke. Alexander R. Luria, 1924, fundador de la neuropsicología, definió las funciones psicológicas. Benton Arthur, 1927, presentó la neuropsicología como la ciencia que se ocupa de aclarar las funciones cerebrales y la conducta humana. Hans L. Scheuer, 1948, presentó su trabajo sobre diagnóstico y test psicológicos a la APA. Donald Holding-Hebb, 1949, introdujo el término de redes neuronales. Heinrich Klubert, 1957, relación entre cerebro y conducta. Brenda Milner, 1970, cerebro-comportamiento. Donald Davidson, 1974,
explica que hay 3 tipos de neuropsicología: clínica, conductual y experimental. León Carrión, 1995. Papiro quirúrgico 2500-3500 a.C. de Edwin Smith, y escribe el libro Manual de la Neuropsicología Humana. Mesulam 2000, la investigación sobre la relación cerebro-conducta. Modelo que creó en el año 1990 ampliando el uso de los centros corticales, que el lenguaje se ejecuta con la acción de los dos hemisferios y que todos los componentes del lenguaje actúan simultáneamente. Técnicas para ejercitar el cerebro. Busca una palabra. Para realizar este ejercicio solo necesitarás un bolígrafo, un reloj que pueda cronometrar y un periódico o revista. El primer paso es mirar el periódico y elegir al azar una palabra de al menos 3 sílabas. Luego, pone el reloj en cuenta regresiva de 5 minutos y mientras el reloj funciona, busca dentro del texto la palabra que elegiste. Subráyala todas las veces que la encuentres con el bolígrafo y continúa buscando hasta que acaben los 5 minutos. Puedes repetir este ejercicio 2 veces al día durante una semana para adiestrar a su mente a procesar información verbal con mayor rapidez y precisión. El siguiente ejercicio para el cerebro es una pregunta: ¿dónde dejé mi oficina? Haz un plano detallado de tu oficina o puesto de trabajo cuando te encuentres físicamente en ese lugar. Intenta recordar cada una de las cosas que hay allí, desde una chincheta hasta la pantalla del ordenador, y añádele el plano. Comprueba el día siguiente si te dejaste algún detalle y practica ese ejercicio semanalmente, siempre y cuando hayas añadido o quitado elementos de tu lugar de trabajo. La siguiente técnica es: ¿de qué trata este libro? Para llevar a cabo este ejercicio debes elegir un libro. Después de cada capítulo, escribe un resumen de un párrafo de dicho capítulo sin mirar su contenido. Un truco para hacerlo es pensar o imaginar que se lo estás explicando a un amigo que no lo ha leído. Una vez hayas terminado este libro, haz un resumen de toda la historia, sin consultar los resúmenes anteriores. Narra el libro a la inversa, relatando la novela de atrás hacia adelante, explicando cada capítulo a partir de las conclusiones hasta llegar al inicio. Gracias por su atención. Hasta la próxima.